me parece que lo lindo de este encuentro va a ser esto, como que nos saquemos todas las dudas que tengamos, que lo pongamos en discusión colectiva. Eh, Nada, les contamos también que a los invitados que los estamos viendo, los secundarios de la Cámpora desde todo el país, de todas las provincias, así que va a estar bueno este intercambio y estábamos muy ansiosos de que vengan a charlar con nosotros. Eh, Así que bueno, les aviso también que estamos transmitiendo en vivo por YouTube, para que sepan. Y vamos arrancando. Estaría bueno capaz empezar un poco pensando como disparador para romper el hielo, un poco las diferencias entre el marxismo y el peronismo, y por qué podríamos pensar que el marxismo siempre lo relacionamos más a una cuestión como más ideológica, ¿no? Como un sistema de ideas, y cuando hablamos de peronismo hablamos más de una doctrina, un movimiento, o sea, que implica como esta diferencia, si es que es correcta, eh, eso, y qué diferencias podemos encontrar entre uno y otro. Así que bueno, le paso la palabra a quien quiera arrancar, no, no hay problema con eso. Si quieren, puedo empezar. Bueno, ¿se escucha? Sí, la pregunta del millón en los Zooms. Sí, se escucha. Bueno, hola a todos. En primer lugar, gracias por la invitación, felicitaciones por la convocatoria. Lamento haberme perdido la charla anterior porque la verdad es que eso era muy interesante. A mí me parece, en primer lugar, que más que pensar las diferencias entre peronismo y marxismo, tendríamos como que centrarnos más bien en los puentes que existen entre los marxismos y el peronismo. Esos puntos de coincidencia o esas oportunidades de diálogo me parece que son las que nos permiten realizar los acercamientos necesarios para construir una patria grande, más justa e igualitaria. Por otro lado, pensar las diferencias entre uno y otro, entre marxismo y peronismo, me parece que implicaría reducir a las distintas tradiciones marxistas como a una sola cosa, ¿no? El famoso meter a todos en una misma bolsa. Y si nosotros, nosotras, nosotres no tenemos en cuenta las diferencias que existen dentro de las izquierdas argentinas, no vamos a poder identificar oportunidades de militancia y construcción con algunas de ellas. Podríamos pensar entre todos si la misma salvedad pudiera acaso hacerse con el peronismo o los peronismos, no sé, después ustedes me dirán. Y una de las preguntas disparadoras, ¿no?, que giraba alrededor del interrogante de si el peronismo es como un centrismo, a mí me parece que el eje izquierda-derecha no siempre funciona como la mejor categoría para analizar el espectro partidario ideológico, y en ese sentido quizás deberíamos como cambiar el eje, ¿no? Como muchos sostienen, digo, no es idea mía, pensándolo en términos de peronismo, antiperonismo, y ahí ubicar categorías de izquierda y de derecha. Muchas veces escuchamos a varios compañeros o compañeras decir, de tan izquierda se corre a la derecha, o hay una izquierda que le hace el juego a la derecha, expresiones así. Bueno, quizás lo que tenemos que hacer es cambiar el eje o la herramienta de análisis. Así que bueno, les propongo trazar otro eje para pensar a las izquierdas marxistas. Yo propongo que uno de los vértices sea izquierdas marxistas hostiles u opuestas al peronismo, y otra, izquierdas favorables al peronismo o que consideran progresivo el peronismo, y analizar esto en función del surgimiento de las distintas tradiciones. Por supuesto que existieron revisiones y fragmentaciones que son imposibles de abarcar por ahí en el poco rato que tenemos, y es un recorte súper arbitrario, ¿no? Pero yo ubicaría en este sentido, dentro de las izquierdas marxistas hostiles, en sus orígenes, ¿no?, pensándolo desde sus orígenes, ubicar al Partido Socialista, al Partido Comunista Argentino y un sector del trotskismo, y por el contrario, dentro de las izquierdas favorables al peronismo, ubicar a la izquierda nacional, que toma el marxismo como una herramienta, diría yo, no como una doctrina, para analizar la realidad, ¿no? Y dentro de lo que es la izquierda nacional, ubicar a la izquierda que piensa a la izquierda nacional dentro del peronismo, la izquierda peronista, y por el otro lado la izquierda nacional por fuera del peronismo. En el caso de las que son hostiles, como para empezar con el Partido Socialista,
El Partido Socialista fue fundado en 1896 por Juan Bautista Justo, tenía características de la socialdemocracia europea y en ese momento tenía reconocimiento de diferentes grupos de trabajadores. Dora Barranco sostiene que principalmente calaba en aquellos trabajadores con mejores calificaciones y condiciones salariales. Dora también dice que la agenda del PS, vamos a decirle PS, incluía cambios del régimen de gobierno, reforma de los organismos del Estado con una mayor participación legislativa, y que también proponían leyes de protección de los trabajadores, creación de cooperativas, acciones de índole educativa y cultural que incluyeran a los trabajadores, pero también a las mujeres, y que se las reconociera como merecedoras del derecho a la ciudadanía. Mucho, de hecho, habrán escuchado hablar de Alicia, por ejemplo, de Alicia Moró de Justo, y su lucha por el sufragio de las mujeres. El rechazo por parte del socialismo de la existencia de una cuestión nacional y su consecuente antiperonismo terminó un poco desvinculando al socialismo de la clase obrera. ¿Qué queremos decir o qué quiero decir cuando hablamos de cuestión nacional? Norberto Galasso dice en La Izquierda Nacional y el FIP, que es un librito muy cortito que lo tengo acá y recomiendo su lectura, que la izquierda en Argentina está asignada desde sus orígenes por el internacionalismo, ¿no? Esta idea de que los trabajadores no tienen patria, ¿no? Que viene del manifiesto comunista. Hay una posición que coloca a la fraternidad de los explotados por encima de las fronteras nacionales y las diferencias que existen entre los distintos países, sin importar si esos trabajadores son de países centrales o si son de países atrasados, ¿sí? Se rechaza la cuestión nacional pensándola como una reivindicación burguesa. Esa mirada es importada, tal cual por el socialismo en la Argentina, mediante, dice Galasso, más bien las personas inmigrantes más que al desarrollo industrial autóctono, ¿no? Y esa mirada, dice Galasso, lo que hizo fue entroncar con la ideología liberal que existía en nuestro país, de la élite dominante, que propiciaba la civilización, ¿no? Entonces, si bien se realizaban huelgas de socialistas para mejorar los derechos de los trabajadores, nada similar ocurría con respecto a la inclinación de la Argentina ante el dominio británico de la época, y la cuestión nacional no se convertía en un eje de lucha, ¿no? Si bien existieron polémicas y discusiones, prevalece en el partido la idea antinacional, que terminan en un posicionamiento político que, dice Galasso, deriva en posiciones económicas librecambistas, monetarias, antiindustriales, en la incomprensión de diversos proyectos, por ejemplo, incluso del irigoyenismo, que lo terminan considerando un partido conservador, y en lo cultural de un marcado europeísmo. Por supuesto, había debates, por ejemplo, Manuel Ugarte, ¿no?, que tenía un enfoque nacional, antiimperialista y latinoamericanista, que lo terminan invitándose a retirarse del partido, pero él decía, ¿no?, que el socialismo y que la patria no eran enemigos. En un sentido similar, Alfredo Palacios, que fue el primer diputado socialista, también afirmaba que entendía que cabía la nacionalidad dentro de la internacionalidad. Pero bueno, sin Ugarte, finalmente Juan B. Justo, recordemos, el fundador del partido, lo que hace es reafirmar la tendencia internacionalista, librecambista, antiindustrialista, europeizada, que, dice Galasso, es ajena a la realidad que vive América Latina, a la cual desdeña y sin embargo sobre la cual pretende operar. En 1918 nace el Partido Comunista Argentino bajo el nombre de Partido Socialista Internacional, que también replica un poco esa visión internacional, poniéndose en el lugar de la oligarquía y quedándose al margen de las mayorías populares, negando al irigoyenismo e identificando incluso en él elementos fascitizantes. Matías Rey, un compañero que escribe en un libro, Marxismos Argentinos, sostiene el esencialismo anticolonial, que tendría la particular versión del marxismo que desarrolló el PCA, y por extensión todas las izquierdas no irigoyenistas en su momento y no peronistas luego. Dice Matías Rey que en esto estaría la clave de la incomprensión del PCA de lo que estuvo en juego en el país entre el 46 y el 55, porque los comunistas argentinos pensaban como europeos y vieron fascismos donde había un movimiento de liberación nacional con base en el nuevo proletariado que venía del interior.
De hecho, podemos leer en el título del informe presentado por Victorio Codovila, uno de los fundadores del partido, ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista en diciembre del 45, que decía batir al nazi-peronismo para abrir una era de libertad y progreso, ¿no? López Fiorito también dice en el mismo sentido que cuando surge el peronismo, el Partido Comunista consideraba al gobierno peronista como parte del movimiento fascista internacional. Por supuesto, hay un montón de compañeros y compañeras provenientes de esas tradiciones que revisaron estos postulados. Esto lo quiero dejar muy en claro. En 1945, el PS y el PC formaron parte de la Unión Democrática, ¿no? La alianza con la UCR y el Partido Demócrata Progresista para enfrentar la fórmula de Perón-Quijano en las elecciones del 46, y más adelante, en septiembre de 1955, ¿no? Con el golpe de Estado que derrocó el segundo gobierno constitucional de Perón, la izquierda tradicional, el PS y el PC, un poco también tenían esperanzas de ocupar un lugar en la representación de la clase trabajadora que habían perdido. Hacia fines de los años 50, sin embargo, en diversos sectores de la izquierda, creían que la posición asumida desde 1945 por los partidos socialista y comunista ante el peronismo manifestaba un poco su incapacidad de hacerse cargo de la cuestión nacional que les comentaba anteriormente. Y a esto se le sumaba también la influencia de la Revolución cubana. Para muchos militantes, la postura adoptada dentro de la Unión Democrática en adelante implicaba un proceso de revisión. En el caso del socialismo, ese proceso desembocó en la ruptura del partido en 1958, en el congreso que se hizo en Rosario. Se dividió el partido en democrático, el PCD, y el argentino, el PCA, y al PCA se integraron los sectores juveniles y también algunos dirigentes como el mismo Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo. A fines del 61, de hecho se produjo otra división, bueno, y se fragmentó sucesivamente. Pero por ejemplo, en las elecciones de 1973, después del triunfo de la fórmula del Frejuli, el Partido Socialista Popular apoyó al peronismo. En el caso del PC, del Partido Comunista, en el 55 con el golpe, llamó al trabajo unitario con los peronistas en el movimiento sindical, participó en la creación de la Comisión Intersindical y de las 62 organizaciones, pero bueno, confiaban que por ahí se produciría una desperonización de la clase obrera y que se iba a sumar a sus filas. Pero bueno, esto es un recorte súper arbitrario lo que estoy haciendo, y muchos compañeros y compañeras realizaron estas revisiones, y de hecho hay compañeros y compañeras del comunismo que están en las filas del kirchnerismo. En los congresos socialistas internacionales a partir de la Revolución Rusa, la cuestión nacional pasa a ser una prioridad para los países coloniales y semicoloniales. A partir del análisis del imperialismo, algunos socialistas entienden que al dividirse el mundo en países de opresores y oprimidos, el problema de la liberación nacional se constituye en una cuestión fundamental. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol que tienen que jugar los socialistas, ¿no? Porque cuando los movimientos nacionales de esos países se enfrentan a lo que es la alianza establecida entre el imperialismo y la oligarquía nativa, la intervención de los socialistas, dice Galasso también, puede significar dos cosas. En primer lugar, que se produzca una acentuación de planteos socialistas en desmedro de los nacionales, es decir, que le hagan el juego al imperialismo y se alejen de las masas, o bien que la acentuación de los planteos nacionales pueda conducir a aceptar la dominación de la burguesía nacional, patrona de los obreros que el partido pretende representar. El triunfo del estalinismo y la liquidación de la oposición de izquierda, esto es el trotskismo, influye en el socialismo a nivel mundial, ya que el estalinismo impone una concepción de el socialismo en un solo país, lo cual no significa socialismo nacional, porque se configura como algo exclusivamente ruso. El nacionalismo ruso vacía de contenido, dice Galasso, vacía de contenido nacional a los partidos comunistas de los demás países, que ya no van a obrar según sus respectivas realidades, sino según las directivas de la burocracia soviética. Sin embargo, la oposición de izquierda logra crear minorías disidentes en los partidos comunistas de la mayoría de los países,
y a través de ellos podemos decir como que se cuela la cuestión nacional. Así se van creando las condiciones para la aparición de una izquierda nacional, que es un socialismo enraizado en su propia realidad. Entonces hasta ahora habíamos dicho, bueno, un eje, izquierdas marxistas opuestas, contrarias, hostiles al peronismo, hablamos del Partido Socialista, Partido Comunista, por supuesto tuvieron sus revisiones, y después tenemos que hablar, en lo que respecta al trotskismo, que hacia el año 1940, 1941, los trotskistas se agrupaban con sus diferencias en lo que era el Partido Obrero de la Revolución Socialista, aunque más tarde se fueron dividiendo también en distintos sectores. Cuando aparece el peronismo, surgen en el trotskismo dos posturas distintas, una antiperonista o contraria al peronismo, dentro de la cual podemos ubicar a la figura de Milcíades Peña, y otra que lo reivindicaba, como dice Martín Gorojovsky, como un intento de concretar las tareas de la Revolución Nacional Burguesa. Dentro de esta tendencia encontramos a la izquierda nacional, y uno de los mayores exponentes de la izquierda nacional fue el historiador Jorge Abelardo Ramos. Pero vamos a empezar con Peña, con Milcíades Peña. Milcíades Peña, recordemos, trotskismo, antiperonista. Si bien él no consideraba el peronismo como progresivo, no coincidía en utilizar el concepto de fascismo para la situación argentina como lo hacía el Partido Comunista Argentino. Recordemos que el Partido Comunista veía fascismo, elementos fascistas. El concepto que utiliza Milcíades Peña para el peronismo es el concepto de bonapartismo, por Luis Bonaparte, ¿sí? Lo que hace Peña, dice Pablo López Fiorito, es notar las distancias que hay entre el fascismo y el peronismo, sobre todo en la clase trabajadora que lo apoya. Y lo que dice es que no puede tener el carácter de contrarrevolución que tiene en Europa, porque en la Argentina no había un contexto prerrevolucionario que agitara la necesidad defensiva de los sectores concentrados de la burguesía, y que, es más, no existía una burguesía desesperada por encontrar su lugar entre las burguesías de los países desarrollados. Ahora, ¿qué es el bonapartismo, no? En líneas generales, el bonapartismo es este concepto del cual parte Milcíades Peña para describir o para explicar el peronismo. En líneas generales podríamos decir que el bonapartismo es un concepto desprendido de la lectura del 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx, en el cual describe a la sociedad francesa de mediados del siglo XIX. López Fiorito dice, el bonapartismo implica, en los términos de la lucha de clases, que la clase dominante debe ceder su poder a parte de la burocracia estatal, y en especial un individuo que es quien encarna las reglas de juego y empata entre las clases. ¿Sí? Este concepto es como bastante importante. La clase dominante cede su poder, en este caso un individuo, que lo que hace es mediar entre las distintas clases. Ahora, esa mediación la podemos entender de dos maneras. O bien asumirla como engaños a través de políticas de apariencia popular que contienen a la clase popular, pero que benefician en realidad a la clase dominante, la cual cede el poder. O bien podemos tener otra lectura más progresiva, en la que esa mediación es una oportunidad para mejorar las condiciones de las clases subalternas y mejorar su posición en pos de la liberación y de la revolución mundial. Milcíades Peña claramente se inscribe en la primera visión, ¿no? El peronismo, para Milcíades Peña, se inició con la asunción de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde la cual el coronel dice, inició la captación de la clase obrera y su estatización dentro de la nueva CGT. Así, para Peña, los beneficios sociales que obtenía la clase obrera no eran más que limosnas que se les otorgaban, en tanto no perjudicaban en absoluto a las clases dominantes. Por otro lado, el real objetivo que se escondía detrás de las supuestas conquistas sociales era abortar las demandas obreras para disciplinar a las masas y mantener la dependencia por parte argentina como semicolonia. ¿Qué es una semicolonia? Porque probablemente hayan escuchado hablar del término colonia y no tanto de semicolonia. Según Madariaga, acá tengo otro librito, un manual de militancia que recomiendo leer, que es La Izquierda Nacional y que es muy corto además.
Las semicolonias son países dominados económicamente por el imperialismo, pero políticamente independientes, ¿sí? Son económicamente dependientes, pero políticamente independientes. Son estados que son en apariencia soberanos, sometidos al yugo imperialista. Entonces, siguiendo con lo que decía Peña, el bonapartismo, dice él, del gobierno militar, preservó el orden burgués, alejando a la clase obrera de la lucha autónoma, privándola de la conciencia de clase y sumergiéndola en la ideología del acatamiento de la propiedad privada capitalista. Después, bajo la presidencia de Perón, lo que dice Peña es que el peronismo no modificó ni tampoco intentó modificar la estructura tradicional del país. Tan es así que para Peña el llamado justicialismo en realidad era una impostura ideológica sincrética totalmente desprovista de sentido, creada para congestionar el cerebro de las masas. Incluso Peña veía en medidas como el voto femenino como políticas que en realidad lo que hacían era apuntar a obtener un mayor caudal electoral, ¿sí? El bonapartismo peronista es para Milciades Peña un semitotalitarismo en el cual el centro de la gravedad del poder continúa siendo el aparato estatal. Ahora bien, habíamos dicho que dentro del trotskismo había otra postura, ¿no? Dijimos, volvamos al eje. Hablamos del Partido Socialista, hablamos del Partido Comunista, trotskismo, una postura antiperonista, pero del trotskismo surge también otro de los grandes exponentes de la izquierda nacional, que es Jorge Abelardo Ramos. Ramos también utiliza el concepto de bonapartismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el concepto de bonapartismo podía ser entendido de una manera regresiva o bien de una postura más bien progresiva? Ramos lo que hace es, en la era del bonapartismo, también tengo acá el libro muy destruido, lo pueden encontrar igual en internet, hace especial, lo que él hace es especial hincapié en caracterizar la particularidad del bonapartismo aplicado al caso argentino. Coincide, ¿no?, que la Argentina es un país semicolonial, pero por ende, no solo debe tenerse en cuenta las luchas de clases local, dice él, sino que además debe contemplarse la influencia del imperialismo extranjero por sobre los partidos políticos y clases locales. Por este motivo, el bonapartismo, Perón, se elevó por encima de la sociedad y gobernó con ayuda de la policía, el ejército y la burocracia, dice Ramos. López Fiorito tiene un texto también en el que analiza digamos, este debate de bonapartismo entre Peña y Ramos, y lo que dice es que la burguesía argentina, proveniente de la sustitución de importaciones, la llamada ISI, ¿no?, que provenía de la crisis mundial del 30, tenía su realización económica en el mercado interno. Pero que en términos políticos, la burguesía era débil frente al imperialismo y a la oligarquía agroexportadora argentina, porque cuando tenía que elegir entre la clase trabajadora, que orgánicamente estaba aliada a ella, la burguesía, en las tareas nacionales, o bien tenía que elegir contra el bloque oligárquico imperialista, la burguesía prefería aliarse al bloque oligárquico imperialista, pero sin embargo, para sobrevivir, necesitaba una política nacional que cuide el mercado interno del cual dependía y la provea de créditos para poder mejorar sus sistemas de producción. Por eso, frente a esa debilidad estructural de la burguesía, en Ramos, el Estado y en particular el ejército, para hacer sobrevivir y ampliar la Argentina burguesa, debe oponerse a la burguesía y apoyarse en las clases trabajadoras. Sin embargo, para Ramos, el bonapartismo, si bien es progresivo, el bonapartismo de Perón contaba con dos limitaciones. La primera, de carácter ideológica, es que el peronismo no podía ir contra la propiedad de la oligarquía, y la segunda, que había una falta de organización autónoma de la clase trabajadora. Lo que hay que decir también con respecto al bonapartismo en Ramos es que tiene una visión del proletariado que sea, digamos, del proletariado que sea peronizado, no es el engañado de Milciades Peña, ¿sí? No es que la gente está engañada.
Lo que dice Ramos es que son personas que todos los días lo que hacen es cotejar las acciones del Estado con su realidad cotidiana y que perciben sus conquistas día a día, ¿no? Y la existencia de esas conquistas eran percibidas por esa clase como dependientes o sujetas de la existencia de un hombre, que eran Juan Domingo Perón, y para Ramos, mientras sucedía todo esto, la clase obrera lo que hacía es dar un paso adelante hacia su conciencia histórica como clase. Dijimos hasta acá que dentro del eje de las izquierdas marxistas que son favorables al peronismo o que lo ven como progresivo, se encuentra la izquierda nacional. Dentro de la izquierda nacional podemos identificar una izquierda dentro del peronismo, que es la izquierda peronista, y otra izquierda nacional que entienden que tiene que haber un movimiento autónomo por fuera. Y dijimos que Ramos, que Jorge Abelardo Ramos, pertenece a la izquierda nacional. Bueno, pero ¿qué es la izquierda nacional? Para sintetizar, podemos pensar que la izquierda nacional es la que viene a romper con la vieja idea de que la cuestión nacional o que la emancipación nacional de las colonias y semicolonias es un instrumento burgués al servicio para la explotación del proletariado, ¿no? Según diría Madariaga. Dentro del programa de la Izquierda Nacional Argentina podemos ubicar 4 puntos. La Revolución Nacional, el Programa Revolucionario y el Partido Revolucionario, las banderas peronistas de independencia económica, soberanía política y justicia social, más una más que agregan de gobierno obrero y popular, y por otro lado los Estados Unidos Socialistas de América Latina. Bueno, ¿qué es esto? Ramos y sus compañeros, dice Martín Gorohovsky, postularon que las luchas del siglo XIX continuaban vigentes a mediados del siglo XX. La izquierda nacional lo que hace es sostener que América Latina, como así otros sectores del mundo, fueron víctimas de un proceso balcanizador. ¿Qué significa balcanizar? Significa fragmentar. Ese proceso balcanizador fue ejecutado por parte de las potencias europeas y Estados Unidos, quienes por su parte ya resolvieron la cuestión nacional. ¿Sí? Esta balcanización o división de una región en múltiples países es consecuencia de la estrategia imperialista, ¿no? Dice Ramos, divide e impera, la fórmula romana sigue sirviendo en nuestros tiempos, ¿no? Y lo que hizo este proceso de balcanización fue confinar a los países que terminaron fragmentados a ser meras semicolonias, ¿sí? Dijimos, una semicolonia es un país políticamente independiente, pero económicamente dependiente, ¿sí? En ese sentido, dice Ramos, salvo Puerto Rico, que es un caso que podemos encontrarnos en presencia de una colonia, los países de América Latina constituyen semicolonias, siendo provincias o trozos de lo que debiera haber sido una gran nación de la patria grande. Después de la independencia sobreviene la balcanización y América Latina se convierte en una nación inconclusa. Esta caracterización es de vital importancia para comprender el motivo por el cual dentro del programa de la Izquierda Nacional es fundamental la Revolución Nacional en la Argentina como primer paso para la unificación latinoamericana. En el Frente Nacional y Democrático Revolucionario que lleve a cabo la contienda, la clase obrera es fundamental para poder agrupar a la pequeña burguesía y a las masas del interior del país en la lucha contra la oligarquía, ¿no? Que es una clase capitalista pero que no es burguesa, y en contra del imperialismo, ¿no? Por lo que debe superar el estadio sindical para constituirse en un partido de clase. Ahora bien, siguiendo a Madariaga, cada compañero, compañera revolucionaria lucha localmente en su país contra el imperialismo y sus aliados. Sin embargo, lo que dice es que ningún país se va a liberar dentro de sus fronteras sin luchar por la unificación revolucionaria de América Latina. La unificación de las naciones europeas se produjo en la aurora del capitalismo. Por eso, las tareas nacionales se entrelazan en América Latina con las tareas socialistas. Dividida por el fracaso de su revolución nacional y democrática iniciada en 1810, dice Madariaga, Latinoamérica luchará hoy por su unificación en un Estado único, dice, y las masas latinoamericanas
emprenderán la construcción del socialismo. En 1973 existieron dos elecciones en nuestro país, las del 11 de marzo y las del 23 de septiembre. En las primeras, en las de marzo, el peronismo pudo presentarse, pero sin la candidatura de Perón por la cláusula de residencia que había impuesto la NUCE, ¿no? Entonces se presentó la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Bueno, después de que gana Cámpora, renuncia, y en vistas a las elecciones de septiembre con la fórmula Perón-Perón, Jorge Abelardo Ramos, entonces militante del Frente de Izquierda Popular, el FIP, le ofrece a Perón candidatearse también a través de la lista del FIP, a lo que Perón acepta. Y el 23 de septiembre del 73, Perón obtuvo más de 7 millones de votos, de los cuales 900.000 fueron mediante la boleta del FIP. Ahora, por fuera del trotskismo, también encontramos izquierdas marxistas que apoyaron a Perón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho Izquierda Nacional? Tenemos una rama que es la de Abelardo Ramos, por ejemplo, y también la izquierda peronista. Dentro de las izquierdas marxistas que apoyaron a Perón, encontramos, por ejemplo, a Juan José Hernández Arregui y a Rodolfo Puigros, quienes aplicaron, según dice Martín Gorojovsky, aplicaron el marxismo a la comprensión de la historia y la política argentina y vieron en el peronismo una continuidad de la Revolución Nacional, del mismo modo que lo hizo Ramos, Jorge Abelardo Ramos de la Izquierda Nacional. Bueno, pero ¿cuál era la diferencia entonces? A diferencia de Ramos, no creyeron necesario formar un partido autónomo de la conducción de Perón, sino que pensaron que un ala marxista del movimiento peronista podía hacerse hegemónica dentro del mismo e impulsarlo más allá de los objetivos iniciales nacionales burgueses. La izquierda peronista tuvo en Arregui, Puigros y en John William Cook sus principales referentes teóricos. En palabras de Hernández Arregui, podríamos decir que la izquierda nacional es la teoría general aplicada a un caso nacional concreto que analiza a la luz del marxismo en tanto método de interpretación de la realidad y teniendo en cuenta, en primer término, las peculiaridades y el desarrollo de cada país, la economía, la historia y la cultura en sus contenidos nacionales defensivos y revolucionarios, y que coordina tal análisis teórico con la lucha práctica de las masas contra el imperialismo en el triple plano nacional, latinoamericano y mundial, y en ese orden. Entonces, para recapitular, y juro que voy terminando, decíamos al inicio que dentro de las izquierdas favorables al peronismo ubicamos a la izquierda nacional, que toma el marxismo como una herramienta y no como doctrina. Dentro de lo que es la izquierda nacional ubicamos a la izquierda peronista, que piensa a la izquierda dentro del peronismo, y por otro lado a la izquierda nacional por fuera del peronismo. La izquierda peronista piensa justamente que se puede dar una izquierda dentro del peronismo, y la nacional piensa que esa izquierda debe manifestarse en algo más amplio, que es el movimiento nacional, en donde el peronismo es mayoría. Estas izquierdas sostienen, digo como para terminar de una manera no fatalista, estas izquierdas sostienen que el sujeto histórico del marxismo, que transforma la realidad en Argentina, es peronista. Es decir, existe un marxismo que se adapta a las condiciones de la Argentina, la que define como un país semicolonial, mientras que hay otro marxismo, contrario al peronista, que define a la Argentina como capitalista, igualándola a los países centrales. Si eso es así, solamente la clase obrera se puede oponer al capitalismo. Sin embargo, para la izquierda nacional, en nuestros países semicoloniales, la oposición la deben llevar adelante grandes frentes en donde se aglutina la clase media y obrera en contra de los sectores que no permiten el desarrollo del país. El marxismo es visto como una herramienta para analizar la realidad y pensar la transformación. Sí quiero decir que muchos de los movimientos sociales que confluyen hoy, por ejemplo, en el Frente de Todos, como el maoísmo, herederos de la nueva izquierda, que tienen acercamientos objetivos al peronismo, no desde una revisión teórica, pero sí que acercan posiciones poniendo como principal objetivo el cuidado de los sectores populares, y si bien no coinciden 100% con la mirada de los sectores peronistas, privilegiando la situación, los derechos de los sectores populares, se suman al mismo frente.
Y con respecto a si podemos encontrar al marxismo, si podemos encontrar algo del marxismo en el peronismo, si lo hemos reflejado o es ajeno, me parece que si algo de todo lo que dijimos, sobre todo a la izquierda nacional, lo ven, digamos, coinciden o lo ven reflejado en su propia tradición, quienes van a tener las respuestas son ustedes. De hecho, hay un video, que no sé si se puede pasar quienes están con el hosteo, que me parece que responde, es un video de Cristina, que me parece que puede responder muy bien a esta cuestión, y lo último, le dejo la última palabra a Cristina. No sé quién es. Empiezan en minuto 55 más o menos. A ver. Les voy a decir un secreto, mañana me vale la excomunión del partido peronista, pero no importa. Mañana me sacan la tarjeta roja del partido, el Consejo Nacional. Ustedes no se deben acordar, pero los más viejos sí. Vos, Jorge Tayana, te debes acordar. Sabés lo que voy a decir. Vos debes haber andado por ahí conmigo, a lo mejor. En el año 73, cuando hubo elecciones, luego de la renuncia del doctor Héctor J. Cámpora a la presidencia, y fue candidato Perón nuevamente por tercera vez a la presidencia, hubo también una lista, además de la del Partido Justicialista, había una lista que era la del FIP, Frente de Izquierda Popular. ¿Se acuerdan? La lideraba, esto mañana me matan todo, no importa, yo lo digo igual. Bueno, y decían, vote, era la misma fórmula, Perón-Perón, pero decían, vote a Perón desde la izquierda. Yo voté a Perón con la boleta del FIP, debo reconocerlo. Mañana me matan. Pero la verdad, ¿quieren que les diga algo? Decir la verdad es algo muy fuerte en mí. No puedo detener la lengua cuando se trata de la verdad. Y bueno, ni los sentimientos tampoco, porque me acuerdo de tantas cosas, de esa historia de la nación latinoamericana. Nos formamos con la historia de Pepe Rosa, que era la historia de la Argentina, la historia de los nacionalistas. Nos formamos con la historia de la nación latinoamericana, que venía de la patria grande, sí, de la patria grande. Bueno, hasta ahí me parece que Cristina tiene todas las respuestas. Gracias, y perdonen la extensión. Bueno, muchísimas gracias, Mariel. Ahora, Marcos, si querés aportar algo, puede ser de las preguntas que estuvimos viendo antes, y si no, también seguir en este sentido de las influencias del marxismo en el peronismo, quizás también con una perspectiva desde los 70, y nada, dale por ahí. Bueno, gracias por invitarme a las compañeras y compañeras de los ECU. Iba a hablar ahora porque no me animaba ni a abrir ni a cerrar, ¿no? Con este panel, ¿no? Mariel, que es politóloga, y Javier, que es sociólogo. Digo, bueno, voy a hablar en el medio, yo que soy aficionado. Yo había preparado algunas cuestiones acerca del marxismo y que me parece principales para charlar. En función de un librito que leí hace mucho cuando tenía la edad de ustedes, que es Principios Elementales de Filosofía. No sé si Javier, capaz que lo conoce seguramente, de Georges Polisser, que era un profesor de la Universidad Obrera de París, donde daba marxismo a los obreros, ¿no? En esa época. Y bueno, hay 3 alumnos que recopilaron, y me parecía importante por ahí arrancar desde acá. Y bueno, otro librito que es este, que te lo venden los troscos en la FUA y en la fotocopiadora, que es Marxismo, no sé si se ve, para principiantes. Por ahí, desde ahí, analizar un poco primero el marxismo, ¿no? Como
lo ven por lo menos en este caso, o lo daban en la Universidad de París a los obreros, y que es una forma sencilla de estudiar filosofía, y que estos compiladores, digamos, y alumnos de Pulitzer decían que la filosofía tenía que plantearse sencilla, así por ahí como nuestro secretario nacional de formación, Santiago Frachina, o a veces Axel Kicillof también lo he escuchado, que plantea que la economía hay que usarla con términos sencillos, ¿no? Para que se entienda, y que es sencillo, y que a veces algunos le ponen palabras difíciles para que el pueblo no entienda, ¿no? O no entendamos. Bueno, estos plantean lo mismo con respecto a la filosofía, ¿no? Y arrancan un poquito haciendo una síntesis de lo que es para ellos la filosofía como gran madre, digamos, o como gran paraguas de todo lo que uno percibe o los seres humanos perciben del mundo, ¿no? Y van haciendo esa cuestión, diferenciando después las ciencias que se van construyendo, digamos, en base a la filosofía. Y como ejemplo de esto, por ejemplo, ponen cuando al Sol lo consideraban un dios, y después con el transcurso del tiempo y el análisis y demás, surge la astronomía como ciencia, separándose un poco de la filosofía, y de ahí van derivando las ciencias, ¿no? Entonces ellos plantean dos cuestiones sintéticas de la filosofía que tienen que ver como dos ramas, que de ahí surgen todas las cuestiones filosóficas, ¿no? Que tienen que ver con el materialismo y el idealismo. Entendiendo el materialismo como concepción filosófica, no el materialismo que entendemos nosotros cuando a alguien le gusta mucho la plata, por ejemplo, ¿no? O el idealismo, que alguien es idealista, sino que tiene que ver con la materia y las ideas. Y la materia como cosa tangible, y las ideas, podemos llamarle ideas, espíritu, pensamiento, ¿no? Como algo intangible. Y en función de eso, lo que plantean que la cuestión filosófica tiene que ver con qué surge primero, ¿no? Si las ideas o la materia. Por supuesto, los idealistas creen que las ideas surgen de primero, y de ahí surge la materia, y los materialistas, por el contrario, creen que de la materia surgen las ideas. Bueno, eso es una gran discusión que no sé si Mariel y Javier por ahí la tienen saldada, pero algunos por ahí todavía no. ¿Y por qué hablo del materialismo, digamos? Porque la filosofía marxista tiene como base la concepción del materialismo. Y que, perdón, ¿no? Esa concepción que desarrolla el marxismo del materialismo tiene que ver con, bueno, Marx y Engels, que ellos, vamos a hacer un poquito de historia de Marx y Engels, cuando eran jóvenes hegelianos, los jóvenes hegelianos o los hegelianos de izquierda eran los discípulos de Hegel, que era un filósofo también alemán, donde estaban los hegelianos de derecha, que ellos planteaban que la historia había tenido como un fin en el Estado prusiano en que vivían, y que el Estado prusiano era lo ideal para el ser humano, y bueno, ya había culminado el fin de la historia, por ahí como hicieron los neoliberales en los 90, ¿no? Y los jóvenes hegelianos eran los discípulos más críticos a Hegel, y entre ellos Marx y Engels, ¿no? Había otros como Bakunin, Feuerbach, bueno, y demás. Hay unas tesis que hace Marx, que son 11 puntitos, que son sencillos, se puede buscar en internet, donde critica a Feuerbach porque dice que si bien Feuerbach es materialista y critica el idealismo de Hegel, no termina de romper porque es un materialismo mecánico, ¿no? Dice. Y para sintetizar un poco, ese materialismo que empieza a plantear Marx tiene que ver con otros métodos
de análisis que hasta ahí se venían analizando del materialismo, ¿no? Por supuesto que Marx critica el idealismo de Hegel, pero toma un método que es la dialéctica de Hegel y lo aplica al materialismo, ¿no? A la concepción filosófica del materialismo. Por ejemplo, para hacer entender por ahí un poco lo que quiero decir. Cuando creer en Dios, por ejemplo, ¿no? Creer en Dios es un espíritu, un pensamiento que crea el mundo, crea la materia, ¿no? Y para los materialistas, por ejemplo, el ser humano es el que crea a Dios o las ideas, ¿no? Eso tiene que ver con la base de estas dos concepciones. Pero ¿qué pasa? El materialismo en el surgimiento de la historia tiene varios métodos de análisis y de estudio, ¿no? Puede ser el principio del materialismo de los átomos, el materialismo mecánico, y hay un método que se diferencia, que Marx lo toma de Hegel, que es la dialéctica, que ahí está, creo que, el punto central de lo que es el marxismo, ¿no? Toma esa concepción materialista o la continúa y aplica el método dialéctico a esa concepción. ¿Y qué es la dialéctica, no? En contraposición de otro método metafísico que tiene diferentes características. Yo traje una manzana aprovechando que fui al Mercado Central la otra vez que inauguramos una cancha ahí para los trabajadores y trabajadoras, y me regaló una manzana moño azul. Y traje una manzana porque en todo el tiempo ponen ejemplo de la manzana acá en el libro, así que... veamos algunos puntos del idealismo y algunos puntos del materialismo. Para el método metafísico. Para el método metafísico es todo estático. Las cosas son eternas, no hay principio y fin, ¿no? Cuando uno estudia una cosa, lo estudia desde esa concepción. Pero para la dialéctica es lo contrario, ¿no? La dialéctica entiende que todo tiene principio y fin, todo está en constante movimiento, todo es dinámico, nada es estático. Y ellos ahí en el libro ponen el ejemplo de la manzana y dice, por ejemplo, desde el método metafísico, ¿cómo estudiamos la manzana? La estudiamos diciendo, bueno, es roja, es redonda, ponemos una pera y decimos esto es pera, no es manzana, la manzana es esto y la pera esto, como que son cuestiones estáticas. En cambio, en la dialéctica, esto es parte de un proceso, ¿no? Donde esto fue semilla, viene del árbol, y esto se va a madurar, se va a caer, van a ser semilla y va a crecer otro árbol, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sintetizar con eso? Que el método dialéctico es un proceso de situaciones para analizar la realidad, ¿no? En cambio, el método metafísico son como fotos de la realidad, que eso entiendo yo, para que se analiza. Entonces, tiene algunas cuestiones también que tienen que ver con ese cambio, ese movimiento, no es un cambio mecánico, ¿no? Es un cambio dinámico, que es una de las características de la dialéctica, digamos. Dentro de la manzana hay fuerzas que hacen que la manzana se vaya madurando y vaya a después ser semilla, flor, semilla y un árbol, ¿no? Diferente es si alguien la arranca y se la come. Ese no es un cambio, digamos, dialéctico, sino que es un cambio mecánico, ¿no? Entonces hay algunas características en la dialéctica para entender un poco esta cuestión que tenemos que prestar bastante atención. ¿Qué quiere decir? Que el cambio, no sé si lo estoy explicando bien, pero el cambio es autodinámico, ¿no? Está dentro de la manzana, no es un cambio externo mecánico, ¿no?
ese cambio también tiene que ver con una acción recíproca en un proceso de diferentes elementos. La manzana, si cae del árbol, tiene que caer, por supuesto, en la tierra, hay que considerar la tierra, hay que considerar el sol, el viento, el agua, ¿no? Como que ese proceso del análisis de la manzana no es solo de la manzana en sí, de su proceso, sino que tiene que ver con una reciprocidad de procesos con los otros procesos en su entorno, ¿no? Y después, una de las características de la dialéctica también es la contradicción. Ahí en el libro lo que plantean los discípulos de Polisser es que toda su afirmación tiene su negación interna, ¿no? Por ejemplo, acá dentro de la manzana hay fuerzas que luchan por ser manzanas y hay fuerzas que luchan por ser flor o semilla, ¿no? Y que todo afirmación tiene su negación adentro. Ahí pone algunos ejemplos, por ejemplo, el huevo, digamos, un huevo, digamos, como una afirmación de huevo, tiene un proceso que se va armando de que va a ser un pollo, pero todavía no es un pollo, o sea, tiene su contradicción adentro. Y la contradicción de esa contradicción termina siendo el pollo, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, que no se puede analizar la cuestión fuera del proceso, ponen el ejemplo de la vida, ¿no? Desde el punto de vista metafísico, la vida es la vida y la muerte es la muerte. Desde el punto de vista dialéctico, la muerte y la vida son parte de lo mismo, ¿no? No se pueden separar. O sea, todo lo que vive muere y todo lo que muere ha vivido. Entonces, para entender un poquito el método, me parece que ese es un buen ejemplo de entender que toda su afirmación tiene su negación y su contrario adentro, y que su contrario viene de esa afirmación. Es medio complejo, no lo estoy explicando bien, pero más o menos esa es la idea de lo que quiero llegar, ¿no? Entonces tenemos la concepción filosófica del materialismo, por un lado, con un método dialéctico por otro. Entonces Marx empieza a romper con toda esa filosofía que se venía llevando hasta el momento, no solo en la cuestión filosófica, sino en la cuestión sociológica, política, histórica y demás. Ahí vuelvo a las tesis de Feuerbach, que él plantea en el punto 11. Las tesis son 11 puntitos, creo que se los dije, son sencillos, cortitos para leer, que Engels los publica post-mortem. Lo había escrito alrededor del año 1848, 45 por ahí, pero no se publicaron y se publicaron post-mortem. Donde Marx dice que los filósofos, ¿no?, hasta ese momento han tratado de interpretar el mundo, han tratado de entender estas cuestiones, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Y ahí, con esa tesis, Marx rompe con la filosofía hasta ese momento, rompe con los jóvenes hegelianos, rompe con un montón de cuestiones que se venían en ese momento, e interpreta que la filosofía no solo es una cosa de interpretar el mundo, sino que tenemos que cambiarla, ¿no? O los filósofos deben cambiarla. Como consecuencia del análisis del materialismo dialéctico. Entonces, para sintetizar, Marx lo que hace es, desde el materialismo, aplica la dialéctica para analizar las cuestiones. Y entre eso, lo que empieza a analizar con ese método y esa concepción es la historia, ¿no? La historia del ser humano. Por eso plantea que el feudalismo es la negación del esclavismo, el capitalismo es la negación del feudalismo y el socialismo es la negación del capitalismo, ¿no? Como que son procesos dialécticos que se van dando, que no son mecánicos, vuelvo a repetir, no son mecánicos, sino que el cambio dialéctico, no sé si eso se entendió bien, lo expliqué bien, el cambio dialéctico no es igual que el cambio mecánico, ¿no?
El cambio mecánico interfiere en fuerzas exteriores, en cambio el cambio dialéctico viene desde adentro. Y en la sociedad, Marx y Engels dice que pasa lo mismo, ¿no? Que en la sociedad están sus afirmaciones y sus negaciones, y que eso es dinámico, y que unos lucha, la afirmación lucha por seguir siendo afirmación y la negación lucha para cambiar, ¿no? De ahí deriva el materialismo histórico, ¿no? Cuando Marx y Engels aplican el materialismo dialéctico a la historia. Y de ahí, bueno, todo un análisis, digamos, del ser humano, del comunismo primitivo, donde no había la sociedad en sus antepasados, no habían generado un comercio, sino que vivían de la caza, la pesca, la recolección y las tareas del hogar. Eso plantean como la primera división del trabajo, ¿no? Y después el surgimiento de la propiedad privada, ¿no? Entrando ya en el neolítico o la revolución neolítica que se consolida, que es con la ganadería y la agricultura, que comienza para tener ganado, plantar, digamos, necesitas tierra, y empieza como la primera etapa de la propiedad privada en el ser humano. Eso va haciendo cambios dialécticos hacia el esclavismo, después el feudalismo, el capitalismo, y ahí es donde utiliza el materialismo histórico para plantear después la cuestión del socialismo y el comunismo, ¿no? Algo quería decir del... Bueno, esto que me decía Mariel también es importante después para ese proceso en la historia, porque uno por ahí cuando habla de Marx, habla de la cuestión sociológica o económica, ¿no? Pero la cuestión filosófica por ahí nos sirve para poder interpretar todos los procesos de la historia sin ser marxista, ¿no? O sea, utilizando el materialismo dialéctico sin luchar por el comunismo, eso quiero decir, ¿no? O sea, es como que ese instrumental que nos da el marxismo para poder analizar la historia, la podemos usar para todos los procesos. Y en esto que decías vos de la cuestión nacional y de los procesos coloniales y del trotskismo, me parece que es bueno utilizar el materialismo dialéctico en las contradicciones estas dentro de la sociedad, como puede ser la burguesía y el proletariado, y que después vino otro marxista, que es Lenin, donde plantea esto de la cuestión nacional, en la autodeterminación de los pueblos, que es como una etapa nueva del capitalismo, donde hay una división del trabajo que ya no es solo de clases, sino que es una división de trabajo entre naciones, ¿no? Y que, bueno, ahí en la Segunda Internacional discute un poco esto con Rosa de Luxemburgo, con la cuestión nacional, pero él plantea que hay una división del trabajo en naciones. Por eso hay otras contradicciones dentro de la sociedad que son mayores al de las clases, ¿no? En esa discusión y en esa cuestión nacional, bueno, hay un texto, un librito que es Segunda fase del capitalismo, que es el imperialismo, ¿no? Dice imperialismo, segunda fase del capitalismo, donde plantea algunas de estas cuestiones, ¿no? Donde la contradicción pasa a ser entre colonia y colonizado, ¿no? O sea, colonizador y colonia, perdón. Y no tanto entre burguesía y proletariado. Que creo que esto es donde el trotskismo nacional, no argentino, no interpreta estas cuestiones cuando, por ejemplo, ellos consideran que un dueño de una pyme es tan burgués y enemigo como el dueño de, no sé, de Techín, Paolo Roca,
o las grandes corporaciones financieras anarcocapitalistas, ¿no? Ven que esa contradicción entre la clase obrera y trabajadora y todo ese sector, digamos, que tiene bienes y que tiene capital, es lo mismo. Me acuerdo cuando compartimos la fuga ya por el año 2000, 2000 y pico, en las agrupaciones universitarias, veían al que el dueño de la fotocopiadora, yo le preguntaba, ¿no? Teníamos 18, 19 años, le preguntaba, che, pero este es burgués como, no sé, el dueño de un banco, y sí, ellos veían al que venía a traer la computadora, la fotocopiadora, de ahí del CBC de Martínez, donde se vendían las fotocopias, veían de igual enemigo a ese que había comprado una fotocopiadora y la tercerizaba, que, no sé, a Paolo Roca, que era el dueño de Techín, digamos. Entonces, no entendían esa contradicción principal, que era la de país, Estado o colonia, ¿no? La de imperialismo y Estado independiente. Y de ahí yo creo que deviene la cuestión de no interpretar desde el marxismo lo que es el peronismo, porque el marxismo o el materialismo histórico es solo un instrumento para analizar algunas cuestiones, no es que, como decía Mariel, que trasladaban las cuestiones de Europa, de lo que pasaba en esa época, en ese momento, a la Argentina actual y en esta parte del mundo, ¿no? Así que, para ir sintetizando un poquito, materialismo histórico, materialismo dialéctico, materialismo histórico, creo que esas son las concepciones que uno puede utilizar como instrumental para analizar todos los procesos históricos de la historia de la humanidad, incluso, por supuesto, el peronismo, ¿no? Interpretando desde ese lugar como el peronismo, como un proceso antiimperialista en esta región del mundo, en este contexto latinoamericano, como nos decía Mariel, de la balcanización, ¿no? De los países que nos hicieron después de la independencia, es muy difícil que alguien pueda interpretar desde el marxismo el peronismo como por ahí lo podemos interpretar nosotros que vivimos en esta época y en esta parte del mundo, ¿no? Después hubo, bueno, algunos otros que agregaron al marxismo algunas cuestiones importantes de no solo lo económico, lo social o lo político, sino también lo cultural. Bueno, la teoría de la praxis, ¿no? Y la hegemonía y contrahegemonía, que creo que es algo muy actual, que de Antonio Gramsci, ¿no? Que era un marxista italiano, también participó en la Segunda Internacional, junto a Rosa, Lenin, que está bueno también analizar por las cuestiones que no solo esas contradicciones económicas y de clase que rigen en una sociedad o políticas, sino que hay también cuestiones culturales importantes que hay que analizar y que hoy están más vigentes que nunca, ¿no? Como los monopolios mediáticos que generan que seas de la clase que sea, pienses como la clase dominante, ¿no? Que eso me parece importante para agregar que en la época de Marx yo creo que eso no lo habían analizado y Gramsci lo llega a analizar creo que no se había inventado la tele todavía, o sea, ya sin la televisión pensaba estas cuestiones, imagínense después cómo nos sirve ahora, ¿no? Y que Cristina algunas veces lo ha planteado. Muy bueno el videíto de Cristina. Yo me acuerdo de cuando habló en Clasco, que planteó dos cuestiones con respecto a la izquierda y a las derechas, ¿no? Cristina decía que cuando cae el muro de Berlín, cuando cae el bloque
socialista, allá en principio del año 90, 91, Cristina dice, caen por dos cuestiones principales. Una, porque veían lo que consumían del otro lado del muro, ¿no? Ellos, los del este, miraban lo que consumían los del oeste. Y otra de las cuestiones que veían del otro lado era la libertad de poder, las libertades, ¿no? De poder expresarse y demás. Ahora, el capitalismo avanzó tanto que se cayó el muro, ganaron, ¿no? Terminaron con ese estado de bienestar, y que hizo el bloque occidental, digamos, generó mucha más pobreza, digamos, que la gente no tiene acceso a los bienes de primera necesidad o a las necesidades básicas, y que con el tema del celular y demás y las comunicaciones te controlan igual, ¿no? Uno cree que por ahí es libre de decir las cosas, pero uno las dice en el marco de un contexto y de lo que nos meten en la cabeza. Entonces, ¿cómo comparaba que Cristina lo que querían, ¿no? Y lo que hicieron que caiga el bloque del Este con la cuestión de la libertad y el consumo, y que ahora que ganaron ellos, dice Cristina, dice, ahora ganaron ustedes, pero no dejan que nosotros podamos desarrollar un proceso económico que nos deje consumir y ser libres, ¿no? Entonces, por eso es bueno, creo que analizar siempre, hasta el peronismo también. Bueno, Mariel nombró a Galazo, digamos, es alguien que creo que utiliza el materialismo dialéctico para analizar el peronismo, y que uno, si entiende el marxismo y vive en la Argentina, es peronista, no hay otra. Así que bueno, eso después, algunas preguntas, por ahí me quedó algo colgado. Pero bueno, después dejo la palabra, continuamos, y si alguien seguramente no entendió, que seguramente pasa que cuando doy alguna charla no entendió, me pregunta y veo si la puedo explicar un poco más claro. Así que gracias. Bueno, gracias, Marcos. Si querés, si tenés ganas, Javier, de arrancar vos, preguntándote si deberíamos nosotros repensar desde hoy nuestra militancia y nuestra formación política el marxismo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí, que ya no soy demasiado joven, digamos, es un gusto charlar con ustedes, es un gusto haber escuchado a Mariel, los que nos formamos leyendo Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, del Colorado Belardo Ramos, a quien conocí, a quien tuve el gusto de conocer, ha sido un cariño al alma escucharlo a Marcos, que bueno, ha trabajado mucho sobre el tema de la filosofía de Marx. Tratar de hacer algunas cosas que me parece que son como elementales, y voy a tratar de decir algo que Marcos dijo al final y que me parece que resume un poco mi posición al respecto. Nadie que sea marxista no puede ser peronista en la Argentina. Eso para empezar. Digamos, la segunda cosa que me parece importante es delimitar, separar el marxismo de los partidos de izquierda, que se dicen marxistas. Pero Marx decía algo muy interesante: no hay que juzgar al objeto por lo que el objeto dice de sí mismo. Es decir, que alguien diga que es marxista, déjenmelo dudar, diría Marx, y veamos si realmente son marxistas. En la Argentina hay muchos partidos de izquierda, hay mucha izquierda que no son marxistas. Yo diría una cosa, Marcos empezó hablando del materialismo dialéctico y materialismo histórico. El materialismo dialéctico es la filosofía y el método del marxismo, y el materialismo histórico es la ciencia. Toda ciencia es materialista, solamente que Marx le tuvo que poner la palabra materialista para que se entendiera que era una ciencia
que no venía de las ideas, sino que venía de la realidad, de las relaciones reales de los hombres, no de el hombre, como decía el liberalismo clásico, la mujer, pongámosle ahora, como decía el liberalismo clásico, sino de los, siempre que se usa el plural, y eso para los peronistas tiene que ser muy importante, siempre que usamos el plural es mejor que el singular. El plural es justamente la idea de que somos personas inscriptas en relaciones sociales que nos anteceden, que son anteriores a nosotros. Nosotros no decidimos ser argentinos. La sociedad argentina nos hace argentinos, ¿no? Y esa sociedad argentina viene con un proceso histórico, con un proceso cultural, con un lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primera cuestión, el marxismo es una ciencia, y como ciencia es una herramienta, como bien dijo Marco y Mariel también, es una ciencia que nos permite entender las sociedades. Pero también el marxismo es un programa político. ¿Por qué? Porque es una ciencia muy particular, la de Marx. Es una ciencia que no puede salirse de su objeto de estudio. Supónganse que esta pelota es la sociedad. Nosotros estamos metidos allá adentro y estamos atravesados por esa sociedad, estamos construidos por esa sociedad. No es como un químico que analiza una piedra desde afuera, nosotros estamos adentro. Y Marx, ¿qué es lo que dice? Para entender eso, lo que tenemos que hacer es asumir posiciones teóricas de clase, así es el término técnico. Significa, ¿desde qué lugar vemos esa sociedad? Entonces él critica, por ejemplo, a Emilio y Ricardo y dice, ustedes ven a la sociedad desde el punto de vista de la burguesía. Uno era banquero, el otro era empresario, lo ven desde ahí. Yo, escribe en la introducción del 57, escribo este libro desde el punto de vista del proletariado. Porque desde el punto de vista del proletariado se ve más que desde el punto de vista de la burguesía, que se ve solo ideología, se ve solo cobertura cultural de lo que la clase dominante quiere, para decirlo muy rápidamente. Entonces, me paro del punto de vista del proletariado. Eso no quiere decir transformarse en obrero, sino pensar como obrero, y eso significa militar también en las organizaciones obreras. Por eso es también un proyecto político. Pero un proyecto político que tiene diferentes aplicaciones. A diferencia de la ciencia, que es una sola, y que es la ciencia de la historia, que es la ciencia de la historia de las sociedades de clase, las aplicaciones políticas, los programas políticos del marxismo son diferentes y muy variados, No es lo mismo aplicar un programa político que hace su base en el marxismo en un país central que en un país periférico. Primera cuestión esencial que muchos de nuestros trotskistas, lectores de la revista del partido y no lectores de Marx, no entienden. Somos un país periférico, es distinto a un país central. Primera cuestión. Segunda cuestión que me parece importante para entender el marxismo. El marxismo no es solo Marx, es un proceso científico, un proceso de desarrollo científico que incluye muchos autores posteriores a Marx, que incluso contradicen o mejoran, en el mejor sentido de la dialéctica que explicaba Marx, al propio Marx. Por ejemplo, Marx consideraba a Bolívar un bárbaro. ¿Por qué? Porque impedía el desarrollo del capitalismo. Pero Marx no alcanzó a ver en todo su desarrollo el imperialismo, que sí lo alcanzó a ver Lenin. Ahí Marcos lo citaba. En un librito muy interesante de Lenin, que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, en ese librito, Lenin dice que justamente por la exportación de capitales y por la relación asimétrica entre los países centrales y los países periféricos o dependientes, la contradicción principal en el capitalismo imperialista, o sea, en una fase del capitalismo, es entre imperio y nación y no entre burguesía y proletariado. Nuestros marxistas, nuestros izquierdistas argentinos se olvidaron de esa parte de Lenin. No la leyeron nunca, ni nunca la interpretaron. Sí la interpretaron
Abelardo Ramos, Spilimbergo, Norberto Galasso y Perón. Sí la interpretaron. Es decir, que la contradicción, y Fidel Castro, y Chávez, y Torrijos, y Getulio Vargas, la Y Mariátegui, ¿no? Y Mariátegui, por ejemplo, y Mariátegui, y Cárdenas en México, en la época que Trotsky vivía en México, sí la interpretaron en el sentido de que la contradicción principal es nación-imperio. Entonces, si la contradicción principal es nación-imperio, lo que se necesita, como bien citaba Mariel, del Colorado o de Galasso, es un frente amplio de intereses que se contrapongan a los intereses de los países centrales. Es decir, que entonces el marxismo no es solo Marx, es, por ejemplo, también Lenin, que pone este punto esencial. El marxismo no solamente es Lenin, sino también es Gramsci, que citaba Marcos. Hegemonía, contrahegemonía, intelectual orgánico. Moyano, un dirigente de un sindicato, es un intelectual orgánico desde el punto de vista de Gramsci. ¿Por qué? Porque es alguien que representa los intereses concretos de una clase. Y también Macri es un intelectual orgánico, solamente que de la clase contraria. Entonces tenemos intelectuales orgánicos. Bien, no solamente es Gramsci, es Althusser, por ejemplo, que habla de aparatos ideológicos y aparatos represivos de Estado, pero también es, atención las chicas, para estudiar en profundidad, Rosa de Luxemburgo, una polaca, es decir, un país periférico de Europa, que interpreta el marxismo desde Polonia, completamente distinto a lo que piensan, por ejemplo, los intelectuales franceses, los intelectuales ingleses. O Poulantzas, que es griego, y que interpreta el mundo desde el marxismo, pero de un marxismo que se piensa de la periferia. Perfectamente, Rosa de Luxemburgo o Poulantzas absolutamente serían peronistas si vivieran en la Argentina. Por lo que dicen, y no solamente por lo que dicen, sino por sus críticas al marxismo europeo. Entonces, eso me parece que tiene que estar claro, cuál es la diferencia entre las aplicaciones políticas que se hace del marxismo, es decir, su pragmática política, que incluso hasta el propio Marx se equivocó muchas veces en esa pragmática política. Marx creía que la revolución llegaba en 50 años, por las contradicciones internas del propio capitalismo que recién Marcos explicaba. Llegaba en 50 años se produjo la crisis de Wall Street, pero el capitalismo no se murió. No se murió porque el Estado capitalista tiene recursos para reinventarse y básicamente porque exportaron la pobreza de los países centrales a los países periféricos. Lenin también tuvo muchas discusiones y muchos problemas en desarrollar su programa, etcétera, etcétera. Pero digamos, no todos los partidos de izquierda en la Argentina, permítanme la arrogancia, son marxistas. Aunque se digan marxistas, no lo son, de ninguna manera. Entre otras cosas por esa cuestión inicial de Lenin. La contradicción es imperio-nación. El que no entienda eso está frito. Hay una carta de Trotsky que los trotskistas ocultan muchísimo, que se llama Carta a la sección mexicana del trotskismo, que es cuando Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que es el Perón mexicano, decide estatizar el petróleo en México. El trotskismo se opone porque dice que es el Estado burgués el que se va a hacer cargo, se opone. Y Trotsky le escribe diciendo, ustedes están locos, ustedes están completamente equivocados, hay que apoyar a Cárdenas. Los trotskistas lo esconden porque piensan que es un pago que hace Trotsky porque Cárdenas lo asila en México. Pero no es así, tiene profundas bases teóricas de por qué tiene que ser así. La revolución cubana es una revolución profundamente nacional. Profundamente nacional. No sé si alguno ha tenido oportunidad de ir a Cuba, pero yo alguna vez que fui, en la embajada norteamericana no tiene un edificio propio, sino hay un departamento, en el tercer piso de un edificio que es
la embajada suiza que se encarga de los negocios norteamericanos en Estados Unidos. Los cubanos le levantaron enfrente un cartel inmenso con un guajiro, que sería nuestro gaucho, digamos, con la bandera cubana diciendo no le tenemos miedo. Eso expresa que la revolución cubana es una revolución profundamente nacional y antiimperialista. Lo mismo que es el peronismo, lo mismo que es el varguismo en Brasil, lo mismo que fue el torrijismo en Panamá, lo mismo que fue el aprismo en Perú, lo mismo que fue Nasser en Egipto, lo mismo que fue Cárdenas en Brasil. Es decir, hay que separar fundamentalmente lo que es la ciencia, lo que se entiende al materialismo histórico como ciencia, y que se le denomina vulgarmente como marxismo, pero es una ciencia de interpretación de la historia que nos da muchas herramientas. No solamente lo de hegemonía y contrahegemonía, no solamente lo de aparato ideológico. Por ejemplo, usamos en política permanentemente el concepto de relaciones de fuerzas. Es un concepto marxista. Es de Pulanza ese concepto. Pero es un concepto que permite explicar una situación política determinada, con relaciones de fuerza. Entonces, separar muy bien eso. Y saber que el peronismo es la expresión de un país periférico con determinadas características, por ejemplo, renta diferencial de la pampa húmeda que permite eludir un concepto central del marxismo, que es la extracción de plusvalía, y permite mantener alianzas con lo que en algún momento se llamó la burguesía nacional, es la expresión antiimperialista de ese país periférico. El peronismo es también una doctrina fundada en eso, pero no se contradice con el marxismo como forma de análisis. Al contrario, lo utiliza. Pero esa doctrina, que tiene que ver con la comunidad organizada, que tiene que ver con el movimiento popular y nacional, que tiene que ver con la organización de trabajadores como la columna vertebral, no se contradice para nada, porque son cosas distintas. Uno es un programa político y otro es una ciencia que analiza la política y las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos permite entender el marxismo? Primero nos permite entender que los procesos de liberación nacional son procesos colectivos que tienen distintas fases y distintos momentos históricos, y que cada momento histórico determina la forma de ese proceso colectivo. Pero cada proceso, cada movimiento responde, y eso también lo permite entender a través del marxismo, responde a un interés de clase, de fracciones de clase, de grupos particulares y específicos. Para mí, quien mejor sintetizó esa idea fue un secretario de una unidad básica de un profesor que yo tenía. Mi profesor contaba que cuando él era chico, se festejaba esta fecha, la del 17 de agosto, cuando conmemoramos el fallecimiento del general San Martín, se festejaba en la escuela, en la plaza de la Intendencia y en la unidad básica. Entonces él iba a la escuela y veía a San Martín, que cruzó los Andes, San Martín, el héroe de la patria, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y cuando iba a la Intendencia veía a San Martín, el general que ganó batallas, porque San Martín lo que hizo, porque San Martín esto. Y cuando iba a la unidad básica, se paraba el secretario general de la unidad básica y decía: compañeros, estamos aquí para conmemorar la muerte del padre de la patria, compañeros. Pero el padre de la patria, compañeros, no cruzó sano la cordillera de los Andes, compañeros. La cruzó en camilla, que llevaban 8 cuyanos, compañeros, al hombro al general San Martín. ¿Y por qué lo llevaban esos 8 cuyanos
al hombro al general San Martín, compañeros, porque eran peronistas, carajo. Todos nos reíamos, y nuestro profesor decía, y tenía razón, son los mismos negritos que llevaron en anda a San Martín, los que pelearon en la revolución del Parque con Irigoyen, los que hicieron el 17 de octubre con Perón, y los que aplaudimos cada vez que habla Cristina. Esa sensación de colectividad, esa idea de colectividad, se aprecia a través del marxismo y se entiende, se comprende y se internaliza a través del peronismo. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Javier. No, emocionantes tus palabras, bueno, y la de todos los invitados de hoy. Súper claro e interesante todo lo que dijeron. Nada, tenemos un espacio súper breve antes de irnos a cenar para hacer alguna otra pregunta, algún comentario tal vez, si no hay preguntas, algo que se quiera aportar, alguna reflexión final entre todos los compañeros. Así que si alguno quiere tomar la palabra, es el momento. Acá Luchi de Paraná pregunta si se pueden recordar los libros que se mencionaron. A Mariel le pregunta, pero también Marcos, si podés recapitular eso. Sí, si quieren arranco. Bueno, uno de los que mencioné es La Izquierda Nacional y el TIP de Galasso. Otro es ¿Qué es la Izquierda Nacional? De Introducción al Socialismo de José Luis Madariaga. Lo tengo digitalizado, así que cualquier cosa lo puedo pasar. Tiene el prólogo de Galasso y el epílogo de Néstor Gorojovsky, que es, digamos, de la línea de Abelardo Ramos. Decir que la Izquierda Nacional no se murió. Tienen todavía el local de Patria y Pueblo, creo que está en el barrio de San Telmo, si no me equivoco. El otro que mencioné es Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, de Abelardo Ramos, particularmente el capítulo de la era del bonapartismo, que también lo tengo digitalizado, así que si lo quieren también lo podemos pasar. Después hay otro libro que se llama Marxismos Argentinos, que lo hicimos con un grupo de compañeros y compañeras de la materia de Marxismo e Historia Argentina que dábamos en ese momento en la carrera de Ciencia Política de la UBA y ahora reversionada en la carrera de Ciencias de Comunicación. Supongo que habré mencionado algún artículo también de López Fiorito, y también creo que mencioné el de Peña, Masas, Caudillos y Élites, que también está digitalizado, así que cualquier cuestión que necesiten se los puedo pasar. También los informes del comunismo, estos que hablan del naziperonismo, también los tenemos digitalizados y se los podemos pasar, y si quieren venir de oyentes también a la materia que estamos dando en la facultad, no hay ningún problema, e incluso tenemos digitalizadas revistas de la época y también revistas feministas, si es que se pueden llamar así que todo material que quieran, cualquier cosa dejo ahora mi mail, o Sol, después vos compartilo, y me escriben. Perdón, Mariel, una cosa que quisiera agregar nada más. Súper recomendable, todos los libros que recomendó Mariel son buenísimos, pero súper recomendable Revolución y Contrarrevolución. Sobre todo les recomiendo muchísimo el tomo 1 que se llama Las masas y las lanzas. Es brillante, es brillante. Y sepan simplemente que el Colorado Ramos cambió el nombre del tomo donde desarrollaba el peronismo. Hay una edición vieja, creo que es de Plus Ultra, que se llama La Era del Bonapartismo. Un tiempo después, a finales de la década del 60, él lo cambió y le puso La Era del Peronismo, y es un cambio teórico bastante importante e interesante. Pero ese libro es esencial. Para cualquiera que quiera entender la historia argentina es fundamental, y le agradezco inmensamente a Mariel que lo haya mencionado. Sí, de hecho, perdona, un comentario, cuando yo lo leí me hice artiguista, ¿no? Porque lamentablemente, como fruto del proceso balcanizador, a veces nos olvidamos de Artigas, y lo pone al mismo nivel que San Martín y Bolívar, y es digno de ponerlo en ese lugar. Así que muy recomendable. Tal cual, exacto.
Genial. Bueno, si quieren, pásenme después los materiales que tengan digitalizados y armo una carpeta. Así lo tenemos entre todos. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, algún comentario más? Y cerramos. Yo una cosita puedo decir nomás. No, bueno, antes que nada, gracias a todos por las exposiciones. La verdad que estuvieron zarpadas. Me sumo humildemente a los libros para recomendar, porque me parece que de todo lo que vinieron diciendo se sintetizan algunas discusiones. Digo, yo creo que nosotros muchas veces discutimos la cuestión del peronismo y el marxismo en base a los debates de los 70, que muchas veces son los que motorizan esa discusión o los que despiertan el interés, digamos. Creo que da muchísimo para hablar, y también, digo, sería una buena charla de peronismo y marxismo en los 70, porque creo que ahí hay una discusión muy rica, y en ese sentido mucho de lo que decían de la cuestión del marxismo como herramienta de análisis, como movimiento, como doctrina. Hay un libro muy cortito que se llama Polémica FARERP, que son discusiones entre la FAR y el ERP, donde, bueno, el ERP desde un lugar de marxismo crítico y antiperonista, y la FARC desde un marxismo que se incorpora al peronismo y que después se termina uniendo y fusionando con Montoneros. Hay una discusión muy zarpada, y después algo que creo que lo nombraron también, pero es largo, pero creo que tenemos que leer todos para una interpretación desde un punto de una base del marxismo sobre el peronismo. Es la biografía de Perón de Galasso, digo, es larguísima, en algunos momentos parece que no se termina más, pero digo, creo que es clave, digo, no, que no podemos pasar nuestra etapa de formación de la militancia, y en esta etapa particular en la que estamos sin leer ese libro. Nada, sumo eso nomás, porque creo que ahí se sintetizan muchas de las cosas que dijeron, y bueno, de nuevo agradezco porque estuvo muy, 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 muy piola la charla, nos la debíamos hace bastante. Buenísimo, Fede. Bueno, vamos cerrando. Nada, mil gracias por venir, Mariel, Marco, Javier. Nada, nos encantó poder charlar con ustedes. Y me parece que sería interesante poder territorializar todas estas discusiones, compartirla con nuestros compañeros, mostrarles la charla o contarles cómo estuvo y tratar de